El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Hoy les doy la bienvenida a una nueva emisión, un nuevo programa. Hoy vamos a tener este programa donde vamos a hablar de las evidencias históricas del bautismo en el nombre de Jesús durante la edad post-apostólica entre los años 170 al 325 después de Cristo. Es sabido que el bautismo apostólico es en el nombre de Jesús. Y muchos, los contradictores, hablan de que no hay evidencia histórica de bautismos realizados por la iglesia post-apostólica en el nombre de Jesús, dicen ellos. Pues hoy vamos a mirar esas evidencias históricas donde presentamos que sí hay bautismos registrados históricamente en el nombre del Señor Jesús. Vamos entonces, mis hermanos, a mirar estas evidencias. No se olvide, por favor, darle me gusta a la conferencia y compártela, por favor. Dale me gusta y comparte nuestro contenido en todas las redes sociales. Compártalo, por favor. Ayúdenos a crecer dentro de la plataforma de Facebook y de YouTube. ¿Listo? Vamos entonces, mis hermanos, a mirar esto. Por favor, acompáñenme. Evidencias históricas del bautismo en el nombre de Jesús durante la edad post-apostólica, años 170 al 325 después de Cristo. La mayoría de los historiadores de la iglesia están de acuerdo, póngale especial cuidado por favor, la mayoría de los historiadores de la iglesia están de acuerdo que la fórmula bautismal cristiana original fue en el nombre de Jesús, típicamente con el título Señor o Cristo. En la era posapostólica, Hermas o probablemente Clemente de Roma aludieron al bautismo en el nombre de Jesús y un pasaje en la Didache se refiere a esta fórmula. El énfasis en el nombre de Jesús por parte de Clemente e Ignacio indica además que la iglesia de esta época practicaba el bautismo en el nombre de Jesús. La edad de los apologistas griegos proporciona la primera evidencia definitiva para una fórmula triple. Aún así, esos que usaron tal fórmula, como Agustino y más tarde Ireneo, continuaron incluyendo el nombre de Jesús. Cuando los seguidores de Marción se separaron de la iglesia cerca del comienzo de esa edad, continuaron con la fórmula que estaba usando la iglesia, que era en el nombre de Jesucristo. Los primeros montanistas que se separaron al comienzo de la antigua edad católica aparentemente también utilizaron la fórmula en el nombre de Jesús. La evidencia más temprana de la fórmula trinitaria moderna la proporciona un pasaje de la Didache, probablemente interpolado por Tertuliano y por Orígenes. Esta fórmula es aparentemente el producto de la antigua edad católica. Sin embargo, la evidencia proveída en este capítulo muestra que el bautismo en el nombre de Jesús todavía estaba muy extendido durante esa época. La evidencia en la literatura popular. La literatura popular de la época proporciona evidencia para el bautismo en el nombre de Jesús. Varios libros apócrifos, anónimos y seudónimos nos dan una idea de prácticas prevalentes entre la gente común. Los escritos no siempre son confiables doctrinalmente, pero preservan la evidencia de las prácticas bautismales típicas, ya que no fueron escritos elaborados por líderes reconocidos de la iglesia, o por maestros o por herejes. Y dado que su uso principal no fue el de la autoridad doctrinal, parece que los escribas posteriores no estuvieron tan preocupados por asegurar su pureza doctrinal, así que las obras de este tipo estuvieron menos sujetas a modificaciones o a su destrucción por razones doctrinales. Es de aclarar, mis hermanos, que es eh, contradictorio decir que si los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, después de ellos, escúcheme bien, después de ellos, esa fórmula haya desaparecido. Es contradictorio. Esa fórmula debe haber continuado, la fórmula bautismal en el nombre de Jesús. Recordemos que las palabras de de Pedro, en Hechos capítulo 2, verso 38, a los judíos fue: dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo, y Dios perdonará sus pecados y les dará el Espíritu Santo.
Y el verso 41 dice que ese día 3,000 personas se añadieron a la iglesia, escuche bien, tan pronto como los apóstoles los habían bautizado. Es decir, los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. La iglesia apostólica bautizó en el nombre de Jesús. Los hechos de los apóstoles hablan de ese bautismo. Entonces, sería una contradicción o sería no concordar la historia apostólica con la historia de la iglesia después de ellos, diciendo que el bautismo fue administrado en otro nombre. Sigamos leyendo esto, por favor. Vamos a mirar este primer relato. Dice los hechos de Pablo y de Tecla, una obra del siglo II, probablemente realizada por un presbítero asiático. Dice, escuche bien, los hechos de Pablo y Tecla. Esto es una obra realizada por un presbítero asiático. Dice, en el nombre de Jesucristo, en mi último día me bautizo. Escuche bien, en el nombre de Jesucristo, en mi último día me bautizo. Es decir, este texto habla de un bautismo en el siglo II. Es en el nombre de Jesucristo. Sigamos viendo. Los hechos de Pedro y Pablo, esta obra que narra los hechos de Pedro y Pablo, una obra del siglo IV, dice en uno de sus apartes, creemos positivamente en nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos sido bautizados. Mire, todas estas obras son, pues son consideradas apócrifas, ¿no? Es decir, no son inspiradas, pero nos narra históricamente de que en este tiempo, siglo IV, siglo II, como vemos aquí en los hechos de Pablo y Tecla, habla del bautismo en el nombre de Jesucristo. En esta obra, hechos de Pedro y de Pablo, del siglo IV, dice, creemos positivamente en nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos sido bautizados. Entonces, sí vemos que la iglesia sí bautizaba en el nombre de Jesucristo. Es de aclarar, mis hermanos, que cuando los que hemos leído, es de aclarar que los que hemos leído la obra de Tertuliano, en la obra de Tertuliano se nos dice literalmente que la mayoría de los cristianos era la iglesia del nombre, o como Tertuliano lo llama, los simples, hablando pues de una manera insultante hacia nosotros, pero dice que la iglesia del nombre era la iglesia mayoritaria, es decir, como él lo llamaba los simples o como se le colocaba los monarquianos, ¿sí? La iglesia del nombre. Entonces estamos viendo que si la iglesia mayoritaria en la época de estos pensadores era la iglesia del nombre, pues por obvias razones el bautismo en esas iglesias era en el nombre de Jesús. Sigamos viendo esto, por favor. Sigamos observando esto. Los reconocimientos de Clemente, que son parte de la literatura pseudo-clementina de finales del siglo II o principios del siglo III, dicen, Jesús instituyó el bautismo en agua entre ellos, en el cual podrían ser absueltos todos sus pecados en la invocación de su nombre. Escuche bien lo que escribe Clemente. Todo aquel que, creyendo en este profeta, que había sido predicho por Moisés, es bautizado en su nombre. Mire lo que dice Clemente. Jesús instituyó el bautismo en agua entre ellos, en el cual podrían ser absueltos todos sus pecados en la invocación de su nombre. Bueno, esto concuerda con las palabras de Pedro. Esto concuerda con las palabras de Pedro que dice, Hechos capítulo 10, verso 43 en adelante, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En Hechos capítulo 2, verso 38 dice, Pedro les dice, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Santiago, apóstol del Señor Jesucristo, en su carta, en el capítulo 1, verso 27, le dice a los judíos, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Esa carta es a los judíos, ¿sí? ¿Dónde fue invocado el nombre
de Jesucristo? ¿Cuál nombre fue invocado sobre los judíos? Pues el nombre de Jesucristo. ¿En qué momento? En el bautismo, porque dice que ese día 3,000 personas se añadieron a la iglesia tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Lea la Biblia, de la Biblia traducción del lenguaje actual, por favor, léala. ¿Sí? Juan dice en su primera carta, capítulo 2, verso 12, dice: hijitos, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y aquí estamos mirando en esta afirmación de Clemente, o los reconocimientos de Clemente en esta obra, estamos mirando que efectivamente habla del bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Leamos: Jesús instituyó el bautismo en agua entre ellos, en el cual podrían ser absueltos todos sus pecados en la invocación de su nombre. Todo aquel que, creyendo en este profeta que había sido prodicho por Moisés, es bautizado en su nombre. Tremendo esto, de verdad, tremendo. Sigamos. El Evangelio de Felipe, entre los siglos segundo y tercero, también habla del bautismo en el nombre de Jesús. Capítulo 2, verso 3, capítulo 2, 3 y el verso 72. Mire lo que dice. 2, 3, 72, ahí está. En el Evangelio de Felipe, que es de los siglos segundo y tercero, también habla del bautismo en el nombre de Jesús. Ahora vamos a observar la evidencia preservada por Cipriano, un obispo de Cartago. Miremos qué dice él, qué dice este obispo de Cartago referente al bautismo en el nombre de Jesús. Leamos, por favor. Vamos a leer qué dice. Dice: Cipriano, obispo de Cartago entre los años 249 al año 258, escribió sobre muchos herejes que en su tiempo bautizaron en el nombre de Jesús. La evidencia que rodea esta controversia indica que muchas personas de la iglesia institucional también bautizaban en el nombre de Jesús. Cipriano no se opuso a las personas que dentro de su iglesia bautizaban en el nombre de Jesús, pero se opuso a aceptar el bautismo de los herejes sobre la simple base de que habían invocado el nombre de Jesús. Los que no estaban de acuerdo con él sentían que el nombre de Jesús es tan poderoso en el bautismo que incluso era eficaz para los cismáticos. Su posición muestra cuán altamente la gente consideraba el bautismo en el nombre de Jesús, incluso durante este tiempo de cambio y concesiones. Ambas partes estuvieron de acuerdo que el bautismo era necesario para la remisión de los pecados y salvación. Aclare eso, por favor. Ambas partes estuvieron de acuerdo que el bautismo era necesario para la remisión de los pecados y salvación. Y todos estuvieron de acuerdo que en el bautismo en el nombre de Jesús era válido dentro de la iglesia principal. Recalque esto: hoy niegan que el bautismo sea para el perdón de los pecados. Por ahí estuve escuchando un pastor del Movimiento Misionero Mundial diciendo que el bautismo no es para el perdón de los pecados, decía él. Este pastor del Movimiento Misionero Mundial, decía él, que el bautismo no era para el perdón de los pecados. Y que Pedro, en Hechos 2:38 lo había dicho, pero que después había corregido esa postura por allá en Primera de Pedro, capítulo 3, donde Pedro, según ese pastor, dice que Pedro recompuso eso y dijo que el bautismo allí no era para perdón de los pecados, lo cual es completamente falso, porque el Señor manda, Lucas capítulo 24, verso 44 en adelante, el Señor Jesús manda a decir que vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Primero. Y segundo, el Señor dice que cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos, el Espíritu les recordaría todas las cosas que Él les enseñó. ¿Mm? Entonces, si Pedro habló siendo inspirado por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu mandó que el bautismo fuese en el nombre de Jesús, porque fue lo que el Señor mandó. Y segundo, Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, dice allí que el vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón, bautizándolos, vayan. Vamos a leer, por favor, donde dicen vayan y prediquen el bautismo, vayan y bauticen, ¿no? Marcos, vamos a leer Marcos
capítulo 16, verso 15 en adelante, donde está la orden, allí está la gran comisión. Por favor, vamos a leer allí, dice, y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyere será condenado. Escuche bien, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, lo que nos da a entender es que lo que dice esta obra de Cipriano, obispo de Cartago entre los años 249 al año 258, es que el bautismo, ellos lo predicaron como lo dice él literalmente la Biblia. Dice, su posición muestra cuán altamente la gente consideraba el bautismo en el nombre de Jesús. Dice, incluso durante este tiempo de cambio y concesiones, ambas partes estuvieron de acuerdo que el bautismo era necesario para la remisión de los pecados y la salvación. Todos estuvieron de acuerdo que el bautismo en el nombre de Jesús era válido dentro de la iglesia principal. Qué hermoso, qué hermosa aclaración. Qué hermosa aclaración que nos hace aquí. Dice, en oposición a Esteban, obispo de Roma, Cipriano sostuvo que cualquier bautismo realizado por los herejes no era válido. En una carta a Yubayano, en el año 256, se opuso a la enseñanza de que, abro comillas, los bautizados en el nombre de Jesucristo, donde quiera y como quiera, han adquirido la gracia del bautismo. Epístola 72, 16 dice, él preguntó, ¿cómo puede suponerse que han logrado el perdón de los pecados los que son bautizados por herejes en nombre de Cristo? Y respondió que no era posible. Escuche esto, esta última parte. Qué bien. Esto es una declaración contundente que entre los años, en el siglo tercero, ahí entre los años 249, ¿sí? Y posterior, dice, en oposición estaba el obispo de Roma, Cipriano, sostuvo que cualquier bautismo realizado por los herejes no era válido. En una carta a Yubayano, en el 256, se opuso a la enseñanza de que, abro comillas, los bautizados en el nombre de Jesucristo, donde quiera como quieran, han adquirido gracia del bautismo. Él preguntó, ¿cómo puede suponerse que han logrado el perdón de los pecados los que son bautizados por los herejes en nombre de Cristo? Y respondió que no era posible. Ahora, no vayan a creer los que dicen que ese bautismo lo realizaban los herejes. No, lo que pasa es que aquí Cipriano, obispo de Cartago, habla de un grupo de personas que era considerado por Cipriano herejes. ¿Sí? Ese grupo de personas era considerado por Cipriano herejes. Y este grupo de personas estaba realizando bautismos al igual como lo hacía Cipriano, obispo de Cartago, y como lo hacía Esteban, obispo de Roma. ¿Mm? Realizaban el bautismo en el nombre de Jesús. Y por eso hubo esa controversia. ¿Por qué hubo esa controversia? Porque Cipriano decía que no era válido ese bautismo realizado por esos herejes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esteban, obispo de Roma, decía que sí era válido, que se podía considerar válido ese bautismo realizado por esas personas que ellos consideraban herejes, pero que estaban bautizando en el nombre de Jesús. Por tanto, que si esas personas venían a sus iglesias, decía Esteban, venían a sus iglesias, podían ser aceptadas y no necesitaban que se les administrase el bautismo, ya que habían sido bautizadas en el nombre de Jesucristo. Esa fue la controversia entre Cipriano, obispo de Cartago, y Esteban, obispo de Roma. La controversia por el bautismo por los herejes, realizada por los herejes. Ellos bautizaban en el nombre de Jesús, pero resulta que, vuelvo y repito, Cipriano no aceptaba el bautismo que realizaban otras personas que estaban por fuera de la iglesia, digámoslo así, no pertenecían a la iglesia, eran considerados herejes, pero bautizaban en el nombre de Jesús. Esteban decía, por su parte, lo contrario, decía que sí era válido, que sí podían estar en la iglesia y que no necesitaban ser bautizados, ya que tenían el nombre de Jesucristo invocado sobre ellos
para el perdón de los pecados. Qué evidencia tan poderosa esa. Pero sigamos analizando esto, por favor. Vamos a analizar, sigamos analizando esto. Vamos a seguir analizando esto, por favor. Sigamos aquí. Otras referencias. Miremos. Constituciones apostólicas o constituciones de los santos apóstoles fue escrita en el siglo IV o más tarde, pero contiene elementos de tiempos anteriores. Habla todo cristiano laico, escuche lo que dice, abro comillas, todo cristiano laico sobre el cual es invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice Constituciones Apostólicas. Mire lo que dice, interesante. Todo cristiano laico sobre el cual es invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cierro comillas. La Biblia me dice a mí que el nombre de Dios, hablando de Hechos capítulo 15, dice que Dios vino y buscó pueblo de entre los gentiles y que ese nombre fue invocado en ellos. ¿Cuál nombre fue invocado? El nombre de Jesús. Es prácticamente lo que nos dice esta obra, Constituciones Apostólicas, que dice que todo cristiano laico sobre el cual es invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Anexados a él están los cánones de Hipólito. En la colección de Dionisio, canon 50, que es de origen tardío, donde se revela que hubo una controversia sobre el bautismo trinitario e insiste en 3 inmersiones en los 3 títulos. Abro comillas. Si algún obispo o presbítero no realiza las 3 inmersiones de la única confesión, sino una inmersión que es dada a la muerte de Cristo, que sea privado. Ustedes, por lo tanto, obispos, bauticen 3 veces en un solo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, cierro comillas, así que parece que algunos obispos y presbíteros se negaron a usar la fórmula trinitaria incluso en el siglo IV. Mire lo que está diciendo aquí, tremendo esto. Esto es tremendo. Aquí está diciendo que algunos obispos, ya cuando aparece clara, pues viene la doctrina trinitaria, dice que algunos obispos solamente estaban bautizando en el nombre de Jesús. Es lo que esto nos está diciendo. Esto Hipólito manda a decirles que si alguno no bautiza en las 3 inmersiones, es decir, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, sino en una sola inmersión, dando a entender que lo hacían solamente en el nombre de Jesús, este hombre, este presbítero, este obispo tenía que ser privado, es decir, apartado de la iglesia. Sigamos. En este punto, la colección de Juan de Dámaso agrega una condena del modalismo y de la idea, abro comillas, de que hay un Dios con 3 nombres. Al parecer, los que fueron condenados por realizar el bautismo con una inmersión única en el nombre de Jesucristo fueron vistos como respaldo un concepto modalista de Dios. Así que aquí hay evidencias de que la fórmula bautismal se asoció con las controversias sobre la deidad. Parece que quienes negaron el trinitarismo y sostuvieron la deidad de Jesús se negaron a usar la fórmula trinitaria y bautizaron en el nombre de Jesús. Por eso dice la sentencia que todos aquellos que no usaran la fórmula triple, es decir, la fórmula bautismal, que es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, sino que usaban una sola inmersión en el nombre de Cristo, tenía que ser privado, es decir, separado de la iglesia. Imagínense. Entonces, esto es una clara alusión de que aún en plena controversia, la controversia por la doctrina, cuál era la doctrina verdadera que se suscitó a finales del siglo IV, entonces viene a ver donde aparece clara la doctrina de la Trinidad, ¿no? Porque la historia nos dice que fue en el siglo IV donde aparece clara la doctrina de la Trinidad. En ese siglo, en estas controversias, aún habían personas que bautizaban en el nombre de Jesús y se negaban a bautizar en el nombre de las 3 divinas personas. Y estos tenían que ser privados, es decir, apartados de la iglesia. Imagínense, ahí está. Conclusiones. El bautismo en el nombre de Jesús fue practicado por la iglesia apostólica y durante la era post-apostólica. Eso es lo que dijimos al principio. Mire, la iglesia apostólica, la iglesia verdadera, bautizó en el nombre de Jesús, predicó en el nombre de Jesús, enseñó en el nombre de Jesús, bautizó en el nombre de Jesús.
era cristocéntrica. Y la iglesia de la era posapostólica también lo era cristocéntrica, y por eso vemos evidencias que bautizaban en el nombre de Jesús. Dice aquí, incluso el nombre de Jesús incluye en la primera fórmula triple que se introdujo en la edad de los apologistas griegos y fue utilizada a principios de la antigua edad católica. Los trinitarios tempranos de la antigua edad católica, tales como Tertuliano y Orígenes, omitieron el nombre de Jesús por completo, utilizando solamente los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los pastores y laicos comunes no se apresuraron a cambiar la fórmula bautismal. Varios escritos populares y el tratado sobre el rebautismo indican que en la primera parte de la antigüedad católica la fórmula del nombre de Jesús era todavía dominante y que para la última parte de esa edad todavía era generalizada. El tratado sobre el rebautismo, o sea, la controversia entre Cipriano y Esteban, ese fue el tratado sobre el rebautismo, revela que tanto grupos fragmentados como grupos dentro de la iglesia institucional aún practicaban el bautismo en el nombre de Jesús a lo largo de esa edad. Qué hermoso, de verdad, encontrar, mis hermanos, estas evidencias que hablan del bautismo en el nombre de Jesús en la iglesia post-apostólica. Este estudio lo pueden encontrar en la página de nuestro hermano Julio César Clavijo Sierra. Agradecemos este estudio de nuestro hermano Julio César Clavijo Sierra, y es una traducción que él hace. Dice: evidencias del bautismo en el nombre de Jesucristo durante la edad antigua católica entre los años 170 al 325 en su blog Fe Bíblica. Allí lo pueden encontrar allí. Bueno, mis hermanos, es todo por hoy. Les pido por favor que compartan esta conferencia, compártanla y denla a conocer. Interesante material que nos habla de las evidencias del bautismo en la edad post-apostólica. Dios les bendiga. No se olviden llevar los libros de la unicidad, La única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Para pedir su libro, llame al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Dios les guarde.